Bueno, el día de hoy vamos a ver un resumen muy conciso acerca de lo que es la fiesta de Hanukkah, acerca de la historia, todos los hechos históricos que pasaron en aquella época en nuestros días. Antes de empezar, solamente les voy a leer un fragmento pequeño de lo que decimos en los rezos, lo que agregamos en el Birkat Hamazon y en la Amidá todos los días durante Hanukkah. Decimos: en los tiempos de Matitiau, Bimé Matitiau ben Yohanan Cohen Gadol, en los tiempos de Matitiau, el hijo de Yohanan, el sumo sacerdote, el Hashmonaí y sus hijos, cuando el malvado reino helénico se levantó contra tu pueblo Israel para hacerles olvidar tu Torá y violar los decretos de tu voluntad, tú, en tus abundantes misericordias, te erigiste junto a ellos en su momento de aflicción. Libraste sus luchas, defendiste sus derechos y vengaste el mal que se les había infligido. Entregaste a poderosos en manos de débiles, a numerosos en manos de pocos, a impuros en manos de puros, a malvados en manos de justos, a pecadores deliberados en manos de aquellos dedicados a tu Torah. Y para ti hiciste un nombre grande y santo en tu mundo, y para tu pueblo Israel efectuaste una inmensa salvación y redención hasta el día de hoy. Luego tus hijos entraron al santuario de tu casa, limpiaron tu templo, purificaron tu santuario, encendieron luces en tus sagrados atrios y fijaron en estos 8 días de Hanukkah para agradecer y alabar tu sagrado nombre. Esto es un fragmento muy pequeño, pero lo agregamos cuando decimos el Birkat Hamazon y cuando decimos la Amidá. Y en esto se resume gran parte de la historia de Hanukkah, gran parte de todo lo que sucedió en aquellas épocas en la historia tan importante del pueblo de Israel. Habíamos visto que primero se construyó el primer Bet HaMikdash por Shelomo HaMelech, se destruyó a manos de Nebuchadnezzar, el rey de Babel, y durante 70 años estuvimos en el exilio. Babilonia tenía el control. Después Persia doblegó a Babilonia y era el imperio de Persia y Babilonia, y controlaban prácticamente el mundo conocido en aquel entonces, hasta que posteriormente vino Alejandro Magno y conquistó a su vez Persia y Babilonia y se quedó con todo. Y habíamos visto incluso una historia con Shimon HaTzadik, el sacerdote del pueblo de Israel, el Cohen Gadol, como en una ocasión, cuando Alejandro Magno había llegado a Jerusalén y la quería conquistar, salió Shimon HaTzadik a su encuentro, y en lugar de pelear o de ponerse agresivo, Alejandro Magno sintió mucho respeto por él y le dijo que no la iba a conquistar, que no iba a subyugarlos, que no quería hacer ninguna guerra, y a fin de cuentas quería él poner una estatua adentro del Bet HaMikdash. Shimon HaTzadik no lo dejó. Quería poner una estatua afuera en Jerusalén, en las calles, y no lo dejó. Y entonces llegaron a un acuerdo. El acuerdo fue que todos los niños Kohanim que nacieron durante todo ese año se les llamó Alexander, y a partir de esa época el nombre Alexander se considera un nombre judío. Hubo mucha paz, mucha hermandad entre los judíos y Alejandro Magno. Incluso el Talmud nos habla acerca de algunos consejos que Alejandro Magno se acercó a pedirles a los sabios judíos, que les sirvieron mucho para sus batallas y para su vida. Pero cuando Alejandro Magno murió, se abalanzaron por el poder
de todo lo que él había conquistado, se abalanzaron varios dirigentes, varios gobernantes, como una manada de lobos hambrientos, así como los lobos cuando van a comer algo, se empiezan a arrebatar la comida, se empiezan a matar entre ellos por un pedazo de carne. Así empezaron todos los gobernantes de aquella época a pelearse entre ellos para tomar el control de todo el imperio tan vasto que había dejado Alejandro Magno sin un heredero. Y fue entonces que empezó la historia de la que hoy en día estamos a punto de llegar. Primero que nada, en aquella época, en la época de Hanukkah, que era después de que ya se había construido el segundo Bet HaMikdash, y estábamos ya casi a mediados, casi finales del segundo Bet HaMikdash, el pueblo de Israel, Jerusalén, estaba bajo el dominio de Egipto. Era el imperio, el reino del rey Ptolomeo, del rey Talmai. Se le llamaba el reino ptolomeico, y este rey era bueno con los judíos, no había hecho decretos negativos, al contrario. Incluso hay historias con respecto, hay quienes dicen que era en esta época y con este rey, lo de la traducción de los 70 a los que el rey Talmai, el rey Ptolomeo, los mandó a traducir la Torá por separado a los sabios, y se interesó también mucho por la cultura del pueblo de Israel. Sin embargo, hubo una guerra, y en esta guerra el rey Antíoco, pero no era Antíochus el rey que nosotros conocemos, sino que este era su padre, se llamaba el rey Antíochus III. El rey Antíochus III tenía 2 hijos, 2 de los cuales los 2 fueron reyes, tal vez tenía más, pero 2 de los cuales dejó en el gobierno y en el poder después de él. En su época, él no tenía nada absolutamente en contra de los judíos. Lo único era que Roma, él había perdido unas batallas contra Roma, y por lo tanto estaba un poco bajo el control de Roma y tenía que pagar algunos impuestos, algunos tributos a Roma. Y para hacerlo tuvo que sacar mucho dinero de todos los pueblos que estaban bajo su control, incluyendo al pueblo judío. Entonces, el pueblo judío no fue víctima de antisemitismo con este rey, sino simplemente tuvieron que pagar un tributo alto porque el rey a todos les pidió eso. A varios pueblos, a varios de los que podía sacar dinero, les sacó dinero para poder pagar este tributo que tenía que hacerle a Roma. El problema empezó en la época de su hijo. Cuando él murió, tomó el control sobre su reino su hijo que se llamaba Seleuco IV. Seleuco IV fue un rey que no hizo tampoco daño a los judíos. De hecho, no se metió con ellos. El problema fue que en esas épocas habían muchos problemas internos dentro del mismo pueblo de Israel. Los mismos judíos peleaban mucho. Peleaban porque algunos se estaban aislando, se estaban empezando a asimilar, se estaban mucho asimilando a la cultura de los griegos, estaban empezando de alguna manera, como le llaman, a helenizarse, a adoptar la cultura helénica, empezaban a rendir culto a los dioses de Siria. Siria era el país de este Antíochus el tercero, y de Seleuco. Siria tenía sus dioses, tenía sus ídolos, Grecia tenía sus ídolos, y todo esto se estaba convirtiendo en mucha apertura, en la cual la gente decía: por favor, modernízate.
eso de seguir con la religión y todas las leyes de Moisés y vestirte como judío y actuar como judío y no comer cosas que no son kasher y no ir a lugares que no debes de ir, tienes que empezarte a modernizar, a cambiar, a abrirte. Y de alguna manera confundieron el abrirse con el asimilarse. Y empezaron a haber muchos conflictos fuertes entre los judíos, incluso pleitos que llegaron a sangre y a muerte. Y en esas épocas habían, el Cohen Gadol se llamaba Yohanan Cohen Gadol. Él hablaba mucho acerca de no asimilarse, de ser muy fieles a la fe y a la cultura y a la religión de Dios del pueblo de Israel, y así empezó a tener muchos problemas porque abiertamente hablaba en contra de los que seguían, los que empezaban a asimilarse. Uno de ellos aprovechó la oportunidad y fue uno de los judíos helénicos, se les llamaban Mityavnim. Fue con este rey que se llamaba Seleuco IV, y le dijo: los judíos en su Bet HaMikdash, en nuestro Bet HaMikdash, tenemos mucho dinero, tenemos tesoros. Le fue a decir eso para que lo saquee. Seleuco no era en contra de los judíos, él no era un antisemita, ni tenía nada especial en contra del pueblo judío. Tal vez no los quería, tal vez no les importaba, pero nunca hizo nada en contra de ellos. Pero cuando se enteró que había mucho dinero ahí, y es que había mucho dinero porque cada judío tenía en la época del Bet HaMikdash la obligación de donar una moneda de medio shekel, era una moneda de plata con un valor de medio shekel, no como el de hoy en día. Y todas esas miles de monedas, millones de monedas de todos los judíos se utilizaban para comprar los korbanot durante el transcurso de todo el año. Además también estaban ahí otra clase de dinero, había en el Bet HaMikdash, aparte de las donaciones que la persona hacía, estaba también el dinero de los huérfanos. Todo niño que quedaba huérfano y era menor de edad, el Bet Din, el Tribunal de Justicia, se llevaba su dinero y se lo guardaba, se lo protegía, le ponían a un tutor para que le administre sus bienes, para que lo cuide, y cuando creciera le daban todo su dinero, para que de esa manera, siendo niño, podía llegarlo a perder de manera muy fácil, o se lo podían llegar a robar. Entonces el Bet HaMikdash lo protegía. Y todo ese dinero estaba dentro del Bet HaMikdash. Cuando Seleuco se enteró que había mucho dinero y él le debía mucho dinero a Roma, entonces decidió mandar a un hombre llamado Heliodoro, que era un ministro suyo, y Heliodoro tenía la obligación de entrar y de agarrar ese dinero. A pesar de las advertencias de Yohanan el Cohen Gadol y de todo lo que le suplicó que no entrara, él entró. Cuando empezó a entrar, se empezó a poner pálido, se desmayó y se enfermó muy fuerte. Y ya nadie se atrevió a entrar en aquella época otra vez al Bet HaMikdash, y Seleuco no saqueó el Bet HaMikdash. Pero él murió. Y cuando murió, subió al poder, tomó su lugar su hermano que se llamaba Antíoco. Y Antíochus se llamaba a sí mismo Antíochus Epitanes. Epitanes significa en griego, querido por los dioses, porque él era una persona muy presumida, tenía un carácter muy arrebatado, era muy egocéntrico y se llamaba a sí mismo querido por los dioses. Muchos gobernadores, muchos gobernantes, muchas personas importantes de aquella época se ponían ese apodo o se los ponían por ser gente importante. Sin embargo, Polibio, un historiador de aquella época, le cambió y le puso un apodo, le llamó en lugar de Epitanes, Epitanio, que significa loco. Por lo tanto, este era Antíochus Epitanio, Antíochus el loco. Y realmente coincidía más con su carácter este otro apodo que el primero. Él
hizo muchas cosas terribles contra el pueblo de Israel. Una de ellas es que él quería tomar el control sobre la religión en su reino. Él quería que todos se unifiquen con una sola religión. Él quería tener el control sobre las creencias de las personas. Y como vio que habían muchos pleitos internos entre el mismo pueblo de Israel, entre los ortodoxos, los que siguen la línea de la tradición de la Torá tal cual como la recibimos en el Har Sinai, y los midianim, los helenistas que se estaban empezando a asimilar mucho a la cultura griega. Y obviamente él lo que hizo fue meter su cuchara y apoyar obviamente al que le convenía apoyar a los helenistas porque era su cultura, su propia cultura. Los apoyó e incluso hizo quitar a Yohanan el Cohen Gadol, que era un Cohen Gadol ortodoxo. Lo hizo quitar de su puesto y puso en su lugar al hermano de Yohanan, que se llamaba Jasón. Jasón, a pesar de que era hermano de Yohanan, tenía ideas muy raras, tenía ideas de hacer, de asimilarse culturalmente, de empezarse a revolver en la cultura griega. Debemos entender que la esencia de la religión judía es el alma. Lo más importante es el alma, es lo espiritual, son los sentimientos, son los pensamientos, las palabras. Todo lo espiritual ocupa un lugar central en la cultura del pueblo judío, mientras que para los helénicos, para los griegos, el rol central era precisamente el cuerpo. Incluso sus dioses eran ídolos, estatuas de personas. Para ellos lo importante era lo físico, era la belleza física, todo lo que era relacionado a lo material y a lo corpóreo. Y habían muchos conflictos. Este rey agarró y empezó a meter su cuchara. Puso, en lugar de Yohanan el Cohen Gadol, puso a su hermano que se llamaba Jasón, y Jasón empezó a meter mucho de la cultura griega adentro del templo, adentro del Bet HaMikdash. Empezó a abrirse mucho, de alguna manera, a cambiar la tradición que tenía el pueblo de Israel hasta esa época. Posteriormente las cosas se pusieron todavía peor. Llegó una persona que se llamaba Menelao, y a Menelao le propuso a este rey, a Antíochus, le propuso que si le daba, que él iba a traer más dinero al rey, siempre y cuando lo ponga como Cohen Gadol. Y así fue como sustituyó a Jasón y puso a Menelao como Cohen Gadol. Menelao, obviamente, que no le interesaba nada de la cultura, de la tradición del pueblo de Israel, lo único que le importaba era el dinero, y empezó a recaudar mucho dinero, a sacar mucho dinero del Bet HaMikdash y a introducir mucho la cultura griega. Incluso en sus épocas se empezaron a poner estatuas de Zeus en el Bet HaMikdash, en el lugar más sagrado para los judíos. Empezaron también a degollar cerdos como sacrificios en el Bet HaMikdash. El cerdo es un animal que consideramos impuro con respecto a traerlo como sacrificio delante de Dios. Y empezó a degollar cerdos y a salpicar de su sangre adentro del Kodesh HaKodashim, que era el lugar más sagrado que había en el Bet HaMikdash. Y obviamente Yohanan se le opuso, pero se tuvo que escapar porque Menelao lo empezó a perseguir para matarlo. Después de un tiempo, este Antíochus Epifanes hizo una guerra contra Egipto para tratar de agarrar de ellos más y más territorios.
y le estaba yendo muy bien hasta que Roma lo frenó. Él estaba frustrado porque estaba ganando la guerra y de repente Roma no lo deja seguir en la guerra, se regresó muy enojado. Lo peor fue que mientras estaba regresando, empezó a correr en Jerusalén el rumor de que había muerto Antíoco Epifanes. Y cuando escucharon esto, mataron a Menelao. Y por lo tanto, lo quitaron de su cargo de Cohen Gadol. Y ya no tenía él entonces el control sobre el Bet HaMikdash. Cuando regresó, se enojó y ahí empezó todo lo negativo, en todos los decretos malos y fuertes en contra del pueblo de Israel. Él regresó, se puso muy fuerte, empezó a obligar a todos a hacer una persecución, una cacería de brujas, como dicen por ahí, persiguiendo a todos los judíos de su imperio, de su reino, y haciéndolos que se inclinen ante los ídolos, que comieran taref. Incluso había un jajá muy importante en aquella época que se llamaba Rabí Elazar. Él tenía 90 años y lo obligó a comer cerdo. Él se rehusó. Le dijo, por lo menos públicamente haz como si lo estás comiendo, para que de esa manera la gente lo vea. Él se rehusó y lo mató. Y así como lo mató a él, empezó a matar a miles y a miles de personas que no aceptaban inclinarse a sus dioses o profanar de alguna manera la Torá de Moshe. Una de las historias que se destaca es la historia de Haná y sus 7 hijos también. Haná era una mujer viuda que tenía 7 hijos. Empezó Antíochus, puso a su primer hijo, al más grande, en una plaza frente a toda la gente y le dijo, inclínate ante este ídolo o te mato. Y lo mató. Y así al segundo y al tercero y al cuarto y al quinto y al sexto. Y el séptimo era un niño muy pequeño, no sé si tenía 3 o 5 años. Le dijo, inclínate, me vas a hacer quedar mal delante de toda la gente. Vio que no lo iba a hacer y que lo iba a tener que matar, y agarró y tiró un anillo y le dijo, mira, no te inclines al ídolo, solamente agáchate a recoger mi anillo y yo te voy a salvar la vida y te voy a dar tesoros. Se rehusó y lo mató. Haná en ese momento dijo, Dios mío, que esto sea un sacrificio delante de ti. Abraham vino, estuvo dispuesto a sacrificar a un hijo. Yo acabo de ver morir a mis 7 hijos. La mujer no aguantó y murió. Y esto es nada más una parte de todas las historias de gente, de mártires, que estuvieron dispuestos a morir y a entregar la vida con tal de no inclinarse a un ídolo o de no cometer un acto de idolatría y traicionar la fe del pueblo de Israel. Posteriormente, y acá empieza toda la rebelión, en una de esas ocasiones llegaron a la aldea de Matitiau, que era también un Cohen. Llegaron ahí en Modín, que era la ciudad de Matitiau, y igual empezaron a decir que querían rendir cultos ante la idolatría. Trajeron un altar y querían hacer un sacrificio y todos se rehusaron. Un judío helénico dijo, yo soy judío, pero a mí no me interesa el judaísmo, yo voy a hacer el sacrificio. Fue y lo quiso hacer, pero todos se habían opuesto. Agarró Matitiao una espada y lo mató. Y cuando lo mató, vieron que estaban metiéndose en grandes problemas, porque ahora iban a venir los soldados por todos. Así es que se abalanzaron sobre los soldados, los mataron a todos los soldados del rey, que estaban obligándolos a hacer idolatría, y se fueron a esconder a las cuevas, a las selvas, a los bosques. Se empezaron a esconder, y así permanecieron escondidos hasta que las mismas mujeres de ellos empezaron a decir, no podemos seguir viviendo así, tenemos que pelear en honor a Dios. Una de ellas agarró a su hijo recién nacido, le hizo un Brit Milá. Para ese entonces ya estaba prohibido por Antíoco Epifanes que los judíos se hagan el Brit Milá.
le hizo el Brit Milá a su hijo, se subió encima de una muralla, saltó de ella y se mató con todo y su hijo. De ahí en adelante entendieron que no podían seguirse escondiendo, que tenían que salir y pelear. Salieron, pelearon y con la ayuda de Dios empezaron a ganar muchas batallas. Matitiau murió, pero sus 5 hijos quedaron al frente, que se llamaban Yohanán, Shimón, Elazar, Jonatán y Yehudá. A Yehudá se le apodó con el nombre Macabí. Macabí son las iniciales, son las siglas del versículo Mika Moja Baelim Hashem. ¿Quién es como tú entre todos los dioses, Dios? ¿Quién es como tú? No hay nadie que tenga tu grandeza, y vamos a pelear acompañados de ti. Tú nos vas a ayudar y eso nos va a ayudar a vencer. Ya estamos a punto de terminar la historia. Solamente acuérdense que esto es un resumen. Hay muchas cosas que pasaron en el Inter. Hay la historia de Yehudit. En esas épocas, los gobernadores importantes habían hecho una ley de que toda mujer que quería casarse, primero tenía que pasar por él, tenía que acostarse con el gobernador y después podía casarse. Yehudit lo que hizo fue ir a hacer como si se iba a acostar con este gobernador, lo mató y le cortó la cabeza. Son historias que parecen de terror, son historias muy fuertes, pero eran momentos muy difíciles en los cuales había que defender nuestra religión, defender las vidas y la ideología del pueblo de Israel. Y Yehudá, Macabí, Shimón, sus hermanos, empezaron a juntar grupos de rebeldes y empezaron a rebelarse ante el gobierno de Antíochus Epifanes, hasta que por fin empezaban a salir de sus escondites, mataban a los soldados del ejército de Antíochus, y así de esa manera poco a poco empezaron a ganar y a ganar. En una ocasión Antíochus mandó a un ejército, primero mandó a un comandante llamado Apolonio y no lo logró, murió. Después mandó un ejército con más de 40,000 hombres que recorrió todo el territorio para buscar a Yehudá y matarlo. Este ejército estaba a cargo del comandante Nicanor y Gorgiash. Y a fin de cuentas, Yehudá Macabí con todos los Macabim ganaron la guerra, entraron al Bet Hamikdash, lo rescataron de manos de Antíochus y pudieron lograr la independencia ideológica del pueblo judío. Y de ahí en adelante todos conocemos qué fue lo que pasó después. Esto fue en el año 3622. Es decir, en el año 138 antes de la era común, y cuando entraron al Bet Hamikdash vieron que en el Bet Hamikdash ya no quedaba ni siquiera una vasija de aceite puro para poder encender la menorá, y se les hizo un milagro que encontraron una vasijita con el sello del Cohen Gadol de que estaba puro el aceite. Alcanzaba para prender un día y duró la vela prendida durante 8 días, lo que demostró que las guerras no la ganaron por sus tácticas o por una buena batalla que dieron, sino que todo fue un milagro, y esto demostró que todo fue un milagro, que incluso con las velas se hizo el milagro de que duraron encendidas durante 8 días, mientras que el aceite solamente debía haber durado un día. La menorá que encendieron no era la menorá original. La menorá original fue robada por Antíochus, y esta menorá la hicieron, hay quienes dicen de un metal simple, hay quien dice que de madera, y lo importante fue que el pueblo judío recobró la pureza y la santidad, y quitaron todos los ídolos, toda la idolatría del Bet Hamikdash, y pudieron ahora sí tener la oportunidad de dedicarse al estudio de la Torá, que era una de las prohibiciones que hizo Antíochus
Antíoco mandó quemar muchos Sefer Torah y lograron esa independencia, esa libertad de poder, libertad ideológica de poder creer en el Dios que tú quieras, en el Dios que tú sabes que es el correcto y que nadie te obligue a creer en un Dios o en un ídolo mientras que tú no estás convencido de eso y tú sabes porque recibiste de tus padres y desde hace miles de años esta transmisión y esta idea y sabes cuáles son tus ideales y pelear por lo que uno realmente considera correcto vale la pena. Este milagro quedó marcado en la historia del pueblo judío y por eso año tras año, desde el 25 del mes de Kislev, encendemos 8 días las velas de Hanukkah y cuando las vemos debemos de recordar ese mensaje, debemos recordar que ellos quisieron apagar la luz del pueblo de Israel, la santidad, la conciencia de la creencia en Dios Todopoderoso, lo quisieron apagar del pueblo de Israel, pero no lo lograron. Y por lo tanto nosotros, cada uno de los días, en la fiesta de Hanukkah, prendemos velas para recordar este milagro. Ojalá que así como Dios nos hizo mensajes en aquella época, que pronto nos hizo milagros en aquella época, que Boreolam pronto nos haga milagros con la llegada del Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amén. Esa fue la historia, muchachos. Se quedaron